Es importante destacar que al final de la cadena respiratoria siempre debe existir una molécula que sea la aceptora final de los electrones, y el tipo de molécula influirá en gran medida los tipos de hábitats en los que puedan subsistir los microorganismos. A veces la molécula aceptora final es el oxígeno, como en el caso de los vertebrados superiores, que al unirse el oxígeno con los hidrogeniones va a dar origen al agua. Por ello es que al expirar nosotros liberamos CO2 y vapor de agua. Otras veces pueden ser elementos metálicos como el azufre o el nitrógeno, por lo que en lugar de agua se podría generar ácido sulfúrico o ácido nitroso o nítrico. De esta manera, la clasificación de los microorganismos en función de la molécula aceptora final en la cadena respiratoria la veremos más adelante. Recordemos que de la glicólisis o aún del ciclo de Krebs pueden quedar algunos subproductos y estos los puedo llevar a metabolización por rutas fermentativas para obtener más energía. Y las refiero en plural, pues existen diversas variantes de acuerdo a la dotación genética del microorganismo. Es decir, no hay una ruta fermentativa en particular, general, aplicable para todos. La peculiaridad de estas es que no requieren de la presencia de algún aceptor final de electrones, a diferencia de la cadena respiratoria. Además, la metabolización es incompleta, por tanto, energéticamente, al no degradarse de forma completa la molécula, energéticamente el rendimiento es menor. Sin embargo, esto implica una ventaja para los microorganismos porque genéticamente no requieren tener a disposición todos los genes que implica de los cuales se debe disponer para poder activar una cadena respiratoria completa. Entonces, aquellos microorganismos que no tienen la dotación genética para una cadena respiratoria, pues simplemente se conforman con las rutas fermentativas, aunque eso conlleve a que el rendimiento energético sea menor. Por tanto, la ruta de metabolización, que implica el tipo de sustrato inicial y los productos finales, va a depender de cada microorganismo y su dotación genética. Y así vamos a ver algunos ejemplos. Podemos tener entonces como productos finales varios compuestos, dependiendo de la especie microbiana, y estos han sido motivo de atención en el campo de la microbiología aplicada, en donde se explota la producción de estos productos finales con fines industriales. En el ABA les cargué algunos recursos para reforzar las rutas metabólicas anaeróbicas, pero en general podemos resumir las siguientes características de las fermentaciones como procesos alternativos para la obtención de energía. Ahora, el rendimiento energético en el caso de la fermentación es menor porque la descomposición del sustrato inicial es incompleta y ocurre en etapas en donde se generan subcompuestos aún complejos, de los cuales podría sacarse más provecho. La obtención de energía es posible a partir de otros compuestos, como por ejemplo los lípidos y hasta de los aminoácidos de las proteínas. Y tal como lo hemos venido estudiando, la activación de estas vías dependerá de la dotación genética de los microorganismos, pues no todos tienen esa capacidad. En el caso de los lípidos y con varias semejanzas a lo que ustedes han estudiado en eucariotas, se utilizan lipasas para degradar progresivamente tales estructuras complejas. Por ejemplo, a partir de la beta-oxidación se obtiene acetilcoenzima A, que se puede incorporar al ciclo de Krebs. También a partir de los triglicéridos se obtiene el glicerol, que luego de algunas biotransformaciones propias de las rutas glicolíticas puede incorporarse al ciclo de Krebs. En el caso de las proteínas, por acción de proteasas se liberan los aminoácidos, algunos de los cuales sufren desaminación para transformarse en ácidos orgánicos de cadena corta, que se pueden incorporar al ciclo de Krebs. Y acá quiero parar un momento,
pues en las actividades de laboratorio seremos capaces de ver las reacciones desaminativas en algunas bacterias que inicialmente eran fermentadoras. Por ejemplo, los estafilococos siempre van a preferir fermentar carbohidratos porque es la vía más expedita y más sencilla para obtener energía. Y más aún si en el medio de cultivo se los suministramos. Pero cuando se agotan los glúcidos y no tener la dotación genética para activar la vía de fosforilación oxidativa o el ciclo de Krebs, entonces los microorganismos deben seguir alimentándose y obtener energía. Así que si en el medio de cultivo consiguen fuentes alternativas como los aminoácidos, los van a degradar antes de caer en el llamado canibalismo que vimos en la curva de crecimiento. Y así lo llegamos a ver. En cultivos que a las 24 horas se veían acidificados, esos mismos cultivos a las 72 o 96 horas se ven alcalinizados. Finalmente, veamos cómo se clasifican los organismos de acuerdo a sus requerimientos nutricionales o características tróficas. Según la manera en cómo obtienen la energía, pueden ser quimiótrofos o fotótrofos, y en este caso es fácil discernir las diferencias entre ambos por la etimología de las palabras. Ahora, según la fuente de obtención del carbono, que es el macronutriente primordial para la construcción de las estructuras biológicas, los podemos ver tomándolo a partir de compuestos orgánicos o inorgánicos como el CO2 atmosférico. Los que tienen entonces el sufijo heterótrofos toman el carbono a partir de compuestos orgánicos como los azúcares, aminoácidos, proteínas. Y los que tienen el sufijo autótrofos lo toman del CO2 del medio ambiente, que puede estar disuelto en agua o en el aire. Si el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria es el oxígeno, se catalogan entonces como aeróbicos, mientras si recae tal función en otro elemento, se consideran anaeróbicos. En el caso de los fotoautótrofos, como las plantas y las cianobacterias, los podemos ver como oxigénicos y anoxigénicos, pues durante la fotosíntesis van a necesitar de agua para que, al sumarla con el CO2, van a obtener energía y como producto colateral van a liberar oxígeno. En el caso de los anoxigénicos, igualmente van a liberar oxígeno, pero en este caso no utilizan agua como materia prima, utilizan ácidos como el ácido sulfúrico o el ácido nítrico. Y esto último lo hacen especialmente las cianobacterias, las cuales van a poder ver en una actividad interactiva que tienen colgada en el lava que se llama la columna de Winogradsky. Esto es cultura general. Aquí no van a ver patógenos de importancia clínica como las cianobacterias. Pues. Las cianobacterias no son patógenos de importancia clínica, pero es importante para que lo tengan como cultura general.